Ocupen su lugar, por favor. Gracias, qué amables. Nada más reiterando, no hay espacio para los pequeños. No hay espacio para los pequeños se mantienen en su lugar, no como están, porque igual están en una posición y cambian de otra, pero... Ok. Sea nuestro hermano Sergio que nos estaba dirigiendo, que estaba nervioso. Yo también estoy lleno de nervios, hermano. Estoy hecho una bola de nervios, no es el sobrepeso, son los nervios, hermano. Y usted tenía aquí nuestro hermano Arturo. A ver, hermano Arturo, por favor, de este lado para que me vaya soplando. Ah, no es cierto, hermanos. Ok, vamos a comenzar. Ya en algún momento les contaré cómo llegué yo aquí y en este horario, por la gracia de Dios. Muy curioso cómo obra el Señor, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su palabra. Por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Me van ayudando con el tiempo, digo, va a ser breve, pero también no quiero abusar. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17, y vamos a darle lectura. ¿Ya están ahí? Sí, perfecto. Dice de la siguiente manera, versículo 13. Jesús salió otra vez junto al mar, y toda la gente venía a él. ¿Y él qué? Muy bien, 14. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y él qué hizo? Muy bien. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Versículo 17, al oírlo Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Pecadores. Amén. El título de nuestro mensaje es El amigo de publicanos. Debo decirte que estoy muy nervioso porque desde muy jovencillo había querido predicar de este pasaje en particular. Me encanta el pasaje, pero no había mucho que decir. Por eso les digo que va a ser breve, porque sigue sin haber mucho que decir. Pero por la gracia de Dios, esperamos en el Señor. Ok. Vamos a tocar 3 puntos importantes en nuestra introducción, y conforme vayamos explicando y avanzando la enseñanza, los iremos conjugando. Entonces, lo primero que quiero decirte es que hay dos argumentos que hacen que muchas personas sean renuentes a acercarse a la iglesia o al cristianismo. Podríamos separar entonces en 2 grupos. Los primeros dicen: es que la iglesia es como un tipo de club o reunión social donde solamente hay personas con altos estándares morales que viven acorde a ciertas normas, y su moralidad los hace sentirse superiores. Y entonces dicen estas personas: yo no encajo ahí, porque yo veo toda mi realidad, yo conozco mi manera de actuar, y entonces ¿qué? Yo no puedo vivir en base a esos estándares morales. Y trazan una barrera. Y hay otro grupo particular que dice: bueno, es que el evangelio, es que el cristianismo solamente es para personas que tienen altos problemas y conflictos, para grandes pecadores escandalosos, para borrachos, para prostitutas, para adúlteros, para narcotraficantes. Pero no es para mí. Yo vivo bien, trato bien a mi esposa y a mis hijos, no robo, no miento, tengo un empleo estable, y ellos se ponen ¿qué? Detrás de otra barrera. Y entonces tenemos una brecha. Aquellos que se consideran moralmente indignos, y estos otros que se consideran moralmente ¿qué? Superiores.
y ambos se alejan de Cristo al mismo tiempo. Esa es la primera parte, estos grupos particulares. La segunda, amamos nuestro país y nuestra nación, ¿verdad? Donde por gracia de Dios Él eligió que naciéramos. Yo sé que algunos tenemos genes escandinavos, europeos, pero Dios decidió que naciéramos aquí. Y fue chiste y regáleme una sonrisa. Ya ven, ni por eso. Ok. Pero la verdad es que también hay un alto nivel de delincuencia en nuestro país, ¿verdad? Basta con ver las noticias como para alarmarse. Si yo te preguntara, en estos 31 estados y una ciudad de México, porque recientemente cambió, ¿cuál sería la entidad con mayor índice delictivo? ¿Cuál podrías decir, hablando de los estados? Guanajuato, ¿has escuchado cómo lo está yendo últimamente? Morelos, Michoacán, Guerrero. Ok. Sinaloa. Dice, ya, pues ya vamos a mencionar los 32, ¿no? Bueno, sin duda el Estado de México también entraría en el top. Ahora, de la entidad del Estado de México, de los municipios que conforman el Estado de México, ¿cuál dirías que es el más delictivo? Ecatepec. Ay, sí, hay una sola voz, ¿no? Y miren que yo vivo en Nezahualcóyotl. Y puedo decir Ecatepec. Ok. Y si eligiéramos un barrio de Ecatepec, no dice, pues ya entro, ¿verdad? Bueno, hay un barrio que se llama Jardines de Morelos, que dicen que ahí estuve revisando y ya está el índice delictivo más alto que en otros lugares. Bueno, imagínate que tú vives en el Estado de México, en Ecatepec, en Jardines de Morelos, y tú vives en la misma cuadra que el mayor delincuente de la zona. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Ok, muy bien. No lo pierdan de vista. La peor zona, el peor personaje. Muy bien. Me haría su amigo. Muy bien. Muy bien. Por último, de los nombres y títulos que podemos darle a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el que más te gusta? A ver, nombres de los oficios o atributos de nuestro Señor Jesucristo. Te voy escuchando. Velos enumerando. ¿Cómo le decimos? Salvador, amigo, muy bien. Soberano, compañero, maestro, rey de reyes, señor de señores, hijo de Dios, el buen pastor, el Mesías, el Cristo, el ungido, roca fuerte, majestuoso, poderoso, creador, príncipe de paz, el primogénito de los muertos, la cabeza de la iglesia, el que vive y reina para siempre, el alfa y la omega. Hermanos, y toda la escritura está llena de ¿qué? De atributos, oficios, sumo sacerdote, sacrificio eterno, el abogado, nuestro intercesor. Ay, no terminaríamos, hermano. Bueno, a todos esos que estamos acostumbrados quisiera que le añadiéramos el título de amigo de publicanos y pecadores. Y dicho lo siguiente, vamos a entrar a nuestro pasaje. Versículo 13. Jesús salió otra vez, ¿qué? Junto al mar, y toda la gente venía, ¿qué? Venía a él, ¿y él qué? Les enseñaba. Ok, yo quiero que veas este capítulo 2, los versos anteriores, los que recordarán la semana pasada prediqué, su servidor también en la mañana, del verso 1 al verso 12. Ahora es la continuación. Jesús venía de sanar a un paralítico. De esa escena que se amontonaron todos en casa, no podían entrar y llegaron 4 amigos cargando a uno en una camilla y quitan el techo y lo bajan para que el Señor lo sane, ¿verdad? Y le dice Jesús, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Bueno, ya todo lo que veíamos. Pero dice que Jesús, inmediatamente su actividad del día no termina, sino que sale de esa región de Galilea y se va al mar saliendo de Capernaum y dice que toda la gente va atrás con él. Ok, ¿sabes cómo le llamaban a la región de Galilea? ¿No? Acompáñame al Evangelio de Mateo sin perder tu cita. Mateo capítulo 4.
4, versículo 12 al 17. Porque acuérdate que yo te decía del barrio más peligroso, ¿verdad? Del barrio más oscuro. Ok, vamos a ver qué pasaba en Galilea, o cómo dice la escritura con referencia a Galilea. Mateo capítulo 4. Perdón, estoy aquí tirando todo. Capítulo 4, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, ¿a dónde regresó? Ok, estaba en Galilea, ahí mismo donde sanó al paralítico. Y habiendo dejado Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Cómo era llamado Galilea? Galilea de los gentiles. Uy, imagínate para un judío referirse que esa región era de gentiles. Ok, y luego versículo 16. Y el pueblo que moraba en ¿dónde? Vio gran luz, y los que moraban en región de ¿qué? Región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Y entonces Jesucristo, dice, desde ese momento comenzó a predicar ¿qué? Arrepentíos. Imagínate cómo era la región de Galilea y Capernaum particularmente, para que la escritura diga que era un lugar de tinieblas, que moraba sombra de muerte. De hecho, en alguna ocasión ahí en el Evangelio del Juan, de la narrativa, acusaban a Jesús de algunas cosas, y dice que Nicodemo entró en cuestión y dice: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin siquiera escucharle primero? Porque estaban acordando matar a Jesús, y que se enoja y que le dice: ¿acaso eres tú también Galileo? Ve y escudriña que de Nazaret nunca se levantó ¿qué? Nada bueno. Esa era la región. Ahora imagínate, Jesús está ahí, viene la gente y la enseñaba, está junto al mar, y pasa y llama a un hombre que estaba sentado en el lugar donde se cobraban los impuestos. Déjame ponerte un poquito en contexto. Tú sabes quiénes son los publicanos, ¿verdad? Estos hombres eran considerados traidores porque eran parte del pueblo hebreo, pueblo judío, y los tomaba el pueblo romano para cobrar ¿qué? Los impuestos. Entonces eran primeramente traidores a su nación, eran considerados traidores. De hecho, en estas normas y leyes que ellos establecían fuera de la escritura, ponían ahí niveles de pecadores, y hasta más abajo estaban los publicanos junto con los asesinos y secuestradores. Hasta abajo. Por eso yo te decía, imagínate, vivir en el peor lugar y estar en el lugar más delictuoso, y que estuvieras cerca de los peores crímenes. Este tipo de publicanos eran de los peores pecadores catalogados en su época. Ahora, la vida de un publicano no era sencillo. Era considerado ritualmente inmundo porque cambiaba dinero. ¿Recuerdas que los judíos no trabajaban otra moneda más que la suya? Pero los publicanos tenían que convertirlo ¿en qué? En la moneda romana. Y como cambiaban eso, se contaminaban. Ahora, como cobraban todo tipo de impuestos a todo tipo de personas, sabrá Dios a cuántos ¿qué? Pecadores tomaban el dinero. ¿Recuerdas que esa era la razón por la que había cambistas dentro del templo? Para que no se contaminaran las ofrendas que se ofrecían a Dios con dinero inmundo. Los publicanos eran despreciados por sus padres. Imagínate la conversación, porque luego nos gusta platicar, ¿no? ¿Cómo va tu hijo en la escuela, no? Oye, ¿a qué se dedica tu muchacho? Ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Y alguno diciendo: no, es escriba. Mira, ya traduce con los fariseos. No, está estudiando los pies de Gamaliel. Y otro: no, es levita. Ayuda ahí en el patio del templo. ¿Y el tuyo? Yo no tengo hijo. Y los demás: no, sí es cierto, es que su hijo es publicano. No tenía relación ni con sus padres, ni con sus hermanos.
Es más, no podía comprar y vender en su región, en su mismo lugar, en su ciudad natal. Porque lo señalaban como traidor y como se contaminaba según ritualmente, que no hay que hablarle al publicano para que no nos contaminemos también. No podía llevar una vida normal, no podía comprar y vender. Por eso dice, tú vas a revisar la escritura que dice que los publicanos solamente se juntaban ¿con qué? Con otros publicanos. Ahora, debo decirte que los publicanos eran idólatras, porque estaban dispuestos a darle la espalda a su nación, a su padre y a su madre. Fíjate cuántos mandamientos van rompiendo. A sus hermanos, por la ambición ¿de qué? Del dinero. Ciertamente tenían una vida cómoda, tenían muchos lujos, pero era a expensas de cobrar impuestos. Ahora, como no había normas que regularan eso, ¿qué crees que hacían? Extorsionaban y cobraban de más. Eran ambiciosos, eran ladrones, eran mentirosos. Por eso en su época los consideraban tal cual. Es más, te puedo decir que en estas normas y leyes que tenían los fariseos en aquel tiempo, decían que no, que estaba bien mentirle a un publicano, porque era de los más bajos pecados. Sin vida social, sin vida religiosa, sin oportunidad de comprar o vender, como alguien normal, despreciado por su nación, despreciado por su ciudad, despreciado por su familia y habitando en las peores regiones. ¿Qué esperanza para alguien que era publicano? Pero sale Jesús, después de sanar a un paralítico, después de perdonar los pecados a los paralíticos. Multitudes esperando algo de Jesús, obtener algo de Jesús. Jesús les enseñaba y mientras estaban ahí, ve el banco de tributos y le dice a ese hombre llamado Leví, ¿qué le dice? Sígueme. Pudiendo escoger de las multitudes cualquiera, en el corazón del Señor, en la providencia divina, estaba que el peor de los peores, el más bajo entre la cadena de los pecadores, en la peor región del mundo, fuera llamado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y entonces le dice Jesús una sola palabra, ¿qué? Sígueme. Y dice que ese hombre se levantó y lo siguió. Si tú revisas el pasaje cruzado de Lucas capítulo 5 de esta misma narrativa, porque los 3 evangelios cuentan la conversión de Mateo, dice que al instante lo dejó todo y lo siguió. Y eso es importante. Tú recuerdas que cuando llama a Pedro y Andrés, a Jacobo y Juan, ellos eran pescadores. Recuerdas que los llama pescando y remendando sus redes, ¿verdad? Y cuando les dice sígueme, pues ellos van. Pero cuando sucede esto de la resurrección, ¿recuerdas qué llegaron a hacer ellos? Otra vez a sus redes. Si un publicano dejaba su lugar de tributo, ya no podía regresar. Entonces, ¿qué pasó con esas simples palabras? ¿Qué pasó con este hombre denominado peor de los pecadores? ¿Qué sucedió? Él había acumulado fortuna a una costa de perder relación con sus padres, con su familia, con su comunidad, con su país, con su nación. Esa fortuna había sido más grande para él. Era suficiente aunque los demás no lo quisieran. Pero cuando llega un hombre llamado Jesús y le dice sígueme, al instante deja todo y lo sigue. De hecho, Mateo narra una parábola que se parece a esto que sucedió. Dice que un hombre estaba cavando en un campo y que de repente encontró un tesoro. Y dice que fue tan grande su gozo y su emoción
que fue y vendió ¿qué? Todo lo que tenía para comprar ese campo y hacer su vida a partir de eso que encontró. Esto es una verdadera conversión. Una conversión real. Una conversión con gozo que nos permite dejar todo aquello en lo que tenemos seguridad, todo aquello que nos trae fama, todo aquello que nos trae ostentosidad y jactancia, todo aquello que nos trae seguridad. Renunciar a todo y seguir a Cristo. Te pregunto, ¿tú has experimentado algo así? Y no te estoy hablando cuando bajaste a las aguas del bautismo. Y no estoy hablando cuando tomaste pláticas prebautismales. No estoy hablando cuando hiciste la conversión pública, me quiero bautizar. Tú has sentido algo, capaz como lo que está sintiendo Mateo en este momento que estamos narrando. Capaz de dejar todo aquello que te ata, todo aquello que te da identidad y seguridad. Y escuchar unas simples palabras de Jesús: sígueme. ¿Tú has experimentado ese gozo? Bendito sea Dios. Bienvenido al reino de los cielos. Porque esa gracia transformadora es lo que nos hace renunciar. Ahora no estoy diciendo que no dejemos de pecar y equivocarnos, pero esa gracia es lo que hace que esforzarnos, seguir el camino detrás de Jesús, de esas huellas, a pesar de las piedras, a pesar de los baches, de los raspones e inconvenientes, seguir ¿qué? A Cristo. Tan grande fue el gozo de Mateo que nuestra narrativa dice que hizo ¿qué? Un gran banquete. ¿Y a quién invitó? Sacerdotes, escribas, influyentes, nobles. ¿A quién invitó? A otros publicanos. Imagínense Mateo, la emoción, con el gozo capaz de comunicar. Jesús, el gran profeta, el que sanó al paralítico y al leproso, me dijo: sígueme, ven, vamos a mi casa. Él también llama ¿qué? A publicanos y pecadores. Es más, está sentado a mi mesa, vamos, siéntate para que lo conozcas. De hecho, si tú ves la narrativa desde el capítulo 1 hasta esta parte del capítulo 2, se engloban 3 milagros particulares. La sanación del leproso, que fue una sanidad física. La sanación del paralítico, que fue una sanidad espiritual primero y luego una sanidad física. Y luego la sanidad de Mateo, que fue una sanidad espiritual. Y en las tres narraciones notamos que se usa la acción o la palabra levantarse. Porque llegó el leproso, ¿recuerdas? Y dijo que hincó la rodilla y le dijo: ¿qué? Si quieres, puedes limpiarme. No dice la palabra, pero justo cuando se levanta, ¿qué? Queda limpio. Al paralítico, ¿qué le dijo después de perdonar los pecados? Levántate, toma tu camilla y ¿qué? Ve a tu casa. ¿Y qué hizo Mateo cuando Jesús le dijo: sígueme? Se levantó. Porque no hay mayor milagro, no hay mayor emoción para glorificar a Dios que los hombres, sus pecados les sean perdonados y sean llamados a vida nueva. Si tú has experimentado eso, sabes que el gozo no se termina. Sabes que el gozo permanece. Sabes que el gozo te alienta. Tal vez los publicanos, en el momento en que fue llamado Mateo, era despreciado por su nación, aborrecido por sus padres y sus hermanos. Tal vez era considerado por la ciudad el peor de los peores hombres. Pero cuando Cristo lo llamó, Cristo lo sentó a su lado y eso fue suficiente para él. Bendita gracia, bendita gracia, que aunque todos los demás nos desprecien, nos den la espalda, cuando el Señor nos llama y es irresistible, nos sienta a su mesa para que estemos a su lado para siempre. ¿No dice así, termina así el Salmo 23? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Y en la casa de Jehová moraré, ¿qué? Por largos días. Siente ese gozo de que el Señor te invita a su mesa. Siente ese gozo de que el Señor te llamó en tu condición y a pesar de tu condición, pero jamás para dejarte en esa misma condición. Ahora viene algo que causa conflicto. ¿Recuerdas que hablábamos en la introducción de dos grupos? Los que se consideraban moralmente inadecuados y que decían, no me puedo acercar. Ese era Mateo. Y Jesús le dijo, ¿qué? Sígueme. Pero va a aparecer otro grupo. Versículo 16. Porque eran muchos los que le habían seguido. Así también estaban sentados a la mesa Jesús y sus discípulos. Versículo 15 y 16 dice, y cuando los escribas de los fariseos le vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿qué? ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Si tú vuelves a ver el pasaje cruzado de Lucas, va a decir, ¿por qué vuestro maestro come con qué? Con esta clase y este tipo de hombres. Entonces, veíamos que Mateo pertenece al grupo de los moralmente inadecuados. No soy digno de acercarme. Y aparece el otro grupo, los escribas de los fariseos. Es decir, que estos eran escribas, expertos en interpretar la ley, pero eran del partido de los fariseos. Porque en otras ocasiones dice escribas y fariseos. No, aquí dice que estos escribas eran ¿qué? Fariseos. Se llamaban los separatistas, los fariseos. ¿Recuerdas qué eso significa? Que empezaban a catalogar los pecados de los hombres. Hasta abajo los publicanos, los asesinos, y luego las prostitutas y los borrachos, todo tipo. ¿Y quiénes crees que estaban hasta arriba de la pirámide que ellos crearon? Ellos mismos. Estos son los moralmente superiores, que dicen, yo no necesito el Evangelio. Yo no necesito a Cristo. De hecho, hay una parábola en Lucas 18 que describe una actividad entre un publicano y un fariseo, ¿recuerdas? Que ambos subieron al templo a orar, muy bien. ¿Y qué decía el fariseo? ¡Ja, ja, Señor! ¿A poco no te deleitas en la obra tan magnífica que estás haciendo en mí? Te doy gracias porque no soy como todos los hombres. Guardo todos los mandamientos, diezmo todo lo que tengo y ayuno que 2 veces. Y todavía volteó. Ni siquiera soy como ese que publicano que está hasta allá. ¿Qué decía el publicano? No podía ni alzar la cabeza, ¿verdad? Y solamente decía, sé propicio, sé propicio, sé propicio, necesito de ti, Señor, sé propicio. Y estos hombres moralmente superiores dijeron, ¿por qué tú, maestro, por qué él come con los peores hombres? Ahora, esto no causaría conflicto si nosotros olvidáramos lo que sucedió previamente. ¿Recuerdas que fue a la casa del paralítico? Bueno, el paralítico llegó. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que Jesús le dijo? Al verle dijo, ¿qué? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quiénes estaban ahí? Otros escribas. ¿Y qué pensaban en sus corazones? ¿Quién puede perdonar qué? Pecados sino solo Dios. Este hombre está diciendo ¿qué? Blasfemias. Y dice Cristo, para que vean que soy el Hijo de Dios y que tengo el mismo poder que de Dios para perdonar pecado, ¿qué? Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces estos hombres se quedaron con la idea, este hombre, este Jesús, que se hace igual a Dios, porque Él es Dios, pero ellos en sus razonamientos, que se hace igual a Dios, tan santo como Dios, ¿cómo puede comer con pecadores? ¿Qué está sucediendo aquí? Debería venir con nosotros a felicitarnos que vivimos moralmente bien. Y eso es lo que hace fantástica la gracia. Porque si tú recuerdas Isaías 6, dices que delante del trono de Dios, dice que había unos seres angelicales, ¿recuerdas que tenían 6 alas? Y que con 2 cubrían su cara, con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo
Eres Jehová de los ejércitos. Saturada, llena está la tierra de tu gloria. Y eso es lo más sorprendente y fantástico de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque si estos seres angelicales no querían, no podían contemplar la perfección de Dios, ese mismo Dios se puso un velo de carne humana y vino a abrazar pecadores. En su santidad y su perfección, Él se acercó ¿qué? A los más viles para perdonar sus pecados. ¿Cómo no derretirse ante la gracia del Evangelio? Y lo sorprendente es que aún con eso, estos hombres decían: ¿cómo puede comer con los hombres que más viles? Yo te digo, bendito sea Dios, que Jesucristo llama a los más viles para perdonar sus pecados. Pero aquí hay una parte. ¿A quién le preguntaron? ¿Le preguntaron directamente a Jesús? ¿O a quién le preguntaron? Revisa el pasaje ahí en Marcos. Versículo 16. ¿A quién se lo decían? A los discípulos. ¿Y los discípulos qué? Y esto es relevante. Jesús responde después, y eso es con lo que vamos a ir concluyendo. Los discípulos callan. Se acercan los fariseos, moralmente superiores, y le dicen a los discípulos de Cristo: ¿por qué su maestro come con tales hombres, con este tipo de pecadores? Y los discípulos callaron. Nosotros tampoco sabemos. Porque hay un sector de los discípulos que también se sienten moralmente superiores. Podían ser pescadores y otros oficios, pero jamás que relacionarse con un publicano. Los discípulos estaban desconcertados. De hecho, el comentario que decía nuestro pastor en la escuela sabática es: Jesús vino a romper ¿qué? Todos los moldes. Los discípulos estaban igual de desconcertados. ¿Por qué nos hace sentarnos con otros publicanos, con más pecadores? Porque la moralidad, cuando se disfraza de legalismo, nos hace apartarnos de aquellos que Jesús ha llamado. Nos segregamos nosotros mismos. Nos empezamos a sentir superiores nosotros mismos. Que por nuestra preparación, que por nuestra manera de hablar, que porque unos dominan la doctrina, que por esto, que por aquello, que por la vestimenta. ¡No puede ser! Si a todos nos llamó el mismo Señor y nos sienta en la misma mesa. ¿Cómo pues a veces nosotros nos segregamos? ¿Cómo a veces nosotros nos sentimos moralmente superiores, incluso más que otros creyentes? ¿Recuerdas la escuela sabática? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Eso está sucediendo aquí. Cuando le preguntan a los fariseos: ¿qué está haciendo su maestro? No sé. De hecho, quiero preguntarle por qué Jesús se sienta con tales hombres. Y esta es la respuesta de Jesús. No le preguntaron a Jesús, le preguntaron a sus discípulos. Pero como Jesús todo lo sabe, dice que al oírlo, verso 17, ¿qué dice Jesús? Los sanos, necesidad de médico, sino los enfermos. Voy a dejarle ahí. Ok, esta frase, este dicho común, este tipo de proverbio de aquella época, a veces nosotros no lo entendemos completamente, porque aquí nuestro Señor Jesús está siendo irónico. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Le dice a los escribas de los fariseos: ¿a poco tú juzgas al médico porque se relaciona con los enfermos? Es decir, ¿a poco tú me estás diciendo que el médico también es un enfermo porque todo el tiempo va a qué? A curar enfermos. No, ¿verdad? De hecho, aquí en esta cuestión occidental no se entiende muy bien, porque nosotros estamos acostumbrados a ir al médico y no que el médico venga a nosotros, salvo que visite en casa. De hecho, luego los honorarios son mayores. O vamos a un hospital, ¿verdad? Los casos donde el médico va a los lugares es porque tienen muy bajos recursos. Es cuando se hacen brigadas de ciertos países y van ¿qué? A los lugares más apartados. De hecho, aquí en nuestro país hubo una controversia. ¿Recuerdas? Porque estaban contratando médicos cubanos. ¿Recuerdas de que no, pues es que aquí hay muchos profesionales? Sí, pero nadie quiere ir a la Sierra de Guerrero, a la Sierra de Puebla.
Y entonces Jesús dice, tú no puedes decir que el médico es un enfermo porque se relaciona con enfermos. Dice Jesús, tú no puedes decir que yo soy un pecador solo porque me relaciono con pecadores. Porque ellos pensaban que tan solo el contacto físico de los utensilios, de compartir la mesa, te contaminabas ¿qué? Con el pecado del otro. Y dice Jesús, yo soy Dios. El pecado está lejos de mí. Pero puedo sentarme, y esto es lo fantástico, puedo sentarme con ellos a la mesa. Porque en mi humanidad y en mi ministerio voy a cargar todos sus pecados. Yo que no cometí ningún pecado voy a contaminar y me voy a volver ¿qué? Pecado, para que ellos sean declarados justos. Esa es la razón por que se podían sentar a la mesa, por la obra de gracia que Él iba a hacer en la cruz, por la obra de gracia que Él hizo en la cruz, y esa es la razón por la que estamos todos reunidos, porque Él se contaminó de nuestra maldad. Dice Gálatas que Él se hizo maldición para librar de maldición a los que estábamos bajo maldición. Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Eso Jesús se podía sentar ahí y decir, yo soy el sano y vengo a sanar a los enfermos. De hecho, Jesús pone la condición, yo no vengo por los justos, los que se consideran moralmente superiores. Yo vengo ¿a qué? A llamar pecadores al arrepentimiento. Y la realidad no es que no sepamos, todos, no hay justo ni a uno, todos se desviaron. El único justo es Cristo Jesús. El detalle es que no nos consideramos pecadores. El detalle es que algunos se consideran moralmente superior. Se disfrazan de legalismo y olvidan de la gracia de donde nos sacó el Señor. Porque al final solamente uno es el justo y los demás somos justificados. ¿Con qué grupo te identificas de los primeros dos? De aquellos que se consideraban moralmente indignos y que recibieron la gracia de Dios, o de aquellos que se consideran moralmente superiores y dicen, sí, Cristo, pero puedo tener otras cosas. ¿Y cuál es el parámetro para que te des cuenta? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo segregas a tus hermanos? Ahora no estoy diciendo que no tengamos amistades más afines unos con otros. De hecho, los años nos hacen tener una amistad más fuerte unos con otros. Hay unos que nos conocemos desde que éramos adolescentes. Pero el hecho de que haya afinidades no quiere decir que no amemos a todos de la misma manera en que el Cristo nos ama a nosotros. Pero ¿qué hace que nos apartemos? ¿Qué hace que nos agreguemos? ¿Qué hace que no nos sentemos con gozo a la mesa? Al final todos fuimos sacados ¿qué? Del pecado y de la maldad. Si el Señor se sentó con publicanos o pecadores, ¿cómo los pecadores no se van a sentar con otros pecados? Muy buena pregunta. ¿Recuerdas de los nombres que decíamos de Cristo? Y todos hablan magnífico del Señor Jesús. Incluso el amigo de publicanos. Oh, qué nombre tan glorioso. Amigo de publicanos y pecadores. Gracias porque el Señor decidió ser nuestro amigo. Si tú revisas la conversión de Mateo, y con esto voy cerrando. Si tú revisas la conversión de Mateo, en Mateo capítulo 10, Jesús llama a los 12. Quiero que te imagines la emoción de Mateo cuando lo llama aquí, para que lo siga. Imagínate la emoción de Mateo cuando le dice, tú vas a ser uno de los 12 más cercanos. Y si tú ves eso en Mateo 10, dice Mateo, y llamó a Mateo el publicano. Marcos y Lucas dicen Leví, el hijo de Alfeo, pero Mateo dice el publicano. ¿Sabes por qué? Porque no olvidar de dónde nos sacó el Señor nos mantiene humildes para dar gracia
cuando nos sentamos a la mesa con otros publicanos y pecadores. Él jamás olvidó de dónde lo sacó el Señor. Pero lo sorprendente es que cuando el Señor te llama, no te llama para dejarte igual. Llamó a Mateo y Mateo fue capaz de dejarlo todo por el Señor. Después lo llamó para hacerlo uno de sus 12 más cercanos. Y pasando el tiempo, cuando lo envió a las naciones, Dios inspiró que escribiera también un evangelio, del cual nosotros también nos deleitamos mucho. Eso puede hacer el Señor con un pecador arrepentido que sabe que solamente necesita el perdón de los pecados. ¿Qué grupo queremos ser? ¿Cómo te consideras? ¿Y cuál es el nombre que más te agrada de nuestro Señor? Dios los bendiga, hermanos. Paz. Paz a ustedes.